son patologías que se van a ver después de un traumatismo, como su nombre mismo lo indica. Y cualquier parte del trayecto urinario puede ser comprometido mediante un traumatismo. Esto puede ser riñones, puede ser uréteres, puede ser vejiga, uretra y genitales externos, porque están también incluidos. Por eso se dice traumatismo genitourinario. Están incluidos los genitales externos en el varón. La lesión renal representa el 10% de los politraumatizados que tienen afección urogenital. O sea, si llega un paciente a la emergencia y que haya sufrido un traumatismo, o que lleguen 100 pacientes que hayan sufrido traumatismos, el 10% de ellos tiene un compromiso urogenital. Y de este 10% de compromiso urogenital, el más frecuente es la lesión renal. Su mecanismo de producción puede ser por causas contusas o causas penetrantes, siendo la mayor digamos, la etiología mayor producida por causas contusas, como son accidentes de vehículos motorizados, caídas y lesiones durante práctica deportiva, sobre todo los vehículos motorizados. Actualmente el parque automotor no solamente de Lima, sino de todo el Perú, ha aumentado en forma desmesurada y con unas vías de comunicación que tenemos en tan mal estado, los accidentes de tránsito son cada vez mayores. Por lo tanto, cada vez hay más casos de traumatismos genitourinarios. Y los penetrantes representan en menor proporción hasta un 40%. Estas pueden ser por heridas por proyectil, por arma de fuego y por arma blanca. También la casuística de estos casos ha aumentado. Ustedes saben que antiguamente los asaltos que ocasionaban los delincuentes lo hacían con amenazas, simplemente amenazas, o llevaban unas pequeñas armas de arma blanca. Pero actualmente ya no solamente son amenazas que le dicen a la persona que van a asaltar, sino que son tan agresivos que muchas veces por un simple robo de celular son capaces de agredir y matar. Entonces estas lesiones por arma de proyectil, arma de fuego, ha aumentado en forma considerable. Hay que tener en cuenta que anatómicamente el riñón es una estructura que se encuentra en la parte posterior del abdomen, o sea, en el retroperitoneo, por detrás de la cavidad peritoneal donde se encuentran las vísceras abdominales, se encuentra un espacio virtual que es ocupado por el riñón. Pero las lesiones, ¿por qué las lesiones en los traumatismos no son tan frecuentes? Solamente un 10% en todos los traumatismos. Porque es un órgano bastante protegido. Y bastante protegido por la masa muscular que se encuentra en la región dorsal. Se encuentra protegido por la columna vertebral, por las apófisis transversas y por las últimas costillas. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces estos elementos de protección se vuelven contra el órgano, en este caso el riñón. Y si hay una fractura, se puede romper la última o las dos últimas costillas y penetrar dentro del parénquima renal para producir lesiones traumáticas en el riñón. Como les decía, el espacio retroperitoneal es un espacio virtual por donde discurren algunos vasos sanguíneos, discurre el uréter, donde está posicionado el riñón,
pero este espacio virtual se puede volver espacio real cuando este espacio es ocupado por líquido, por un tumor o por sangre. Entonces puede haber un urinoma, puede haber un hematoma o incluso pus, o sea, una pionefrosis, en la cual a veces cuando nosotros hacemos la incisión para evacuar la pus, podemos o incluso obtener de 2 a 3 litros de pus en la región retroperitoneal. En cualquiera de estas partes puede ser lesionado el riñón, y a todos este tipo de lesiones, tanto en el parénquima renal, en la cápsula propia renal, en la cápsula de Gerota, en el pedículo renal, se llama traumatismo renal, cualquiera de estas estructuras. Hay muchas lesiones que ocurren solamente en el pedículo vascular, otras solamente en la pelvis renal, otras exclusivamente en parénquima renal, pero todas ellas reciben el nombre de traumatismo renal. Cuando uno está en emergencia y viene un paciente y uno sospecha que este paciente tiene alguna lesión que puede ser renal, lo primero que hacemos nosotros es, si el paciente no puede miccionar, hay que colocarle una sondita y determinar si este paciente tiene hematuria o no tiene hematuria. Entonces, la hematuria es el mejor indicador si existe una lesión del sistema urinario. Pero hay que tener en cuenta también que el grado de hematuria no se correlaciona con la severidad de la lesión renal. ¿Por qué? Porque pueden haber lesiones sumamente pequeñas, como un hematoma subcapsular, que produce un gran sangrado, como pueden haber lesiones bastante severas, como es la ruptura del pedículo vascular, en la cual hay una hematuria mínima. Entonces, eso quiero que tengan en cuenta ustedes, que la hematuria es un indicador que existe lesión renal, pero no nos indica el grado mismo de esta, el tipo de lesión o la gravedad de la lesión digamos, de los órganos urinarios. ¿Cómo se presenta el paciente? ¿Cuáles son los síntomas cuando llega a la emergencia? Porque como les dije en la introducción, es una lesión que se va a presentar generalmente en los servicios de emergencia. Es un traumatismo, se van a presentar los pacientes a las emergencias de los hospitales. Y así tenemos que los síntomas principales que va a presentar el paciente es un dolor en la región costolumbar. Va a haber hematuria, como ya le dijimos, es un signo importante que hay que tener en cuenta para determinar si hay o no hay compromiso del sistema urinario. Distensión abdominal, si es que hay mucho sangrado, hay digamos, sangrado en la cavidad peritoneal, puede haber distensión abdominal, pero también puede haber hilio paralítico. Y este hilio paralítico trae como consecuencias náuseas y vómitos y silencio abdominal cuando uno hace la auscultación. Entonces, los signos pueden ser incluso que el paciente llegue en signo de shock, pero no solamente por el problema renal, sino también que puede tener lesiones en vísceras abdominales. Hay pacientes que tienen lesiones en hígado, en lesiones en vaso, lesiones en estómago, que además tienen lesiones en la región, digamos, lesión renal. Entonces, para determinar a un paciente politraumatizado si tiene compromiso de vísceras abdominales o del riñón, hay que hacer un estudio bastante completo para descartar lesiones en otros órganos. E incluso muchos aconsejan hacer la paratomía exploradora cuando no se llega a determinar cuál es la causa de mejor dicho, el sangrado, y que el paciente está entrando en estado de shock.
Y el estado de shock, ¿cómo lo determinamos nosotros? Mediante la presión arterial, en la cual hay una hipotensión arterial y hay taquicardia. Eso nos está indicando que el paciente ya está entrando en un shock hipovolémico. Tras fracturas de costillas, también, sobre todo las inferiores, las últimas costillas. Por eso que ahí es importante cuando uno sospecha de lesión renal, explorar las últimas costillas, presionar las últimas costillas. Si sentimos un crujido, quiere decir que la última costilla se ha roto y está penetrando dentro del parénquima renal. Hay masa palpable. Cuando los hematomas son bastante grandes, bastante considerables, ya les decía que esta cavidad virtual, la retroperitoneal, se hace real cuando esto está ocupado. Y en el caso del traumatismo puede estar ocupado por sangre. Entonces vamos nosotros a palpar la región ya en los alumnos de la rotación de Hipólito Unanue ya saben cuáles son las maniobras y cuáles son, digamos, la manera de cómo explorar un riñón. Entonces hay una serie de maniobras para explorar un riñón y vamos a determinar mediante la inspección, palpación, auscultación, si hay compromiso bastante severo del riñón. Abdomen distendido, y eso generalmente se puede deber a hilio paralítico, y cuando nosotros hacemos la auscultación vamos a encontrar silencio abdominal. Entonces no va a haber ruidos hidroaéreos. Los datos del laboratorio, la hematuria macroscópica o microscópica, pero también hay que tener en cuenta hacerle a estos pacientes que llegan a las emergencias con sangrado, sea sangrado abdominal o sangrado retroperitoneal, hacer un hematocrito. Apenas llegue el paciente, vía aérea permeable, presión arterial, vía endovenosa, para si hay necesidad de transfundir sangre o líquidos. Todo eso se hace apenas llega un paciente politraumatizado. Pero lo importante también es determinar el hematocrito. ¿Para qué nos sirve el hematocrito? Para evolucionar a nuestro paciente y ver si en realidad el sangrado continúa, se ha detenido o el sangrado está produciendo ya trastornos hemodinámicos en el paciente. La lesión renal, según la clasificación, tenemos que ya en 1988 se hizo, que se mantiene vigente, una clasificación del traumatismo renal, y esta, a pesar de tener más de 30 años, se mantiene vigente esta clasificación. Y así tenemos que la clasificación de la lesión renal se clasifica por grados, del 1 al 5. En el grado 1, ¿qué vamos a encontrar nosotros en paciente grado 1? Una lesión y hematoma subcapsular con cápsula intacta. Y como ven en el esquema ustedes, en el esquema superior, hay una contusión, hay sangrado, hay ruptura de pequeños vasos, se acumula el hematoma, pero no rompe la cápsula. Ese es grado 1, contusión o hematoma subcapsular. El grado 2, en la cual hay una lesión de la corteza menor de 1 centímetro, sin dañar médula ni sistema colector. O sea, no llega la lesión a médula ni sistema colector. Por lo tanto, no va a haber extravasación, no va a haber extravasación de sangre. Y el grado 3, nosotros vamos a encontrar una lesión de la corteza mayor de 1 centímetro que afecta a la médula, pero no al sistema colector. Tampoco va a haber extravasación de la orina a este nivel. Luego luego van a venir la lesión grado 4, como ustedes están viendo en el esquema, ya es una lesión que afecta al sistema colector
Y puede haber también lesión vascular o con un hematoma localizado que no permite que el paciente sangre demasiado. O sea, el hematoma ocluye la herida y pero ya es una lesión vascular. Tiene que haber lesión vascular para decir que este es un problema de traumatismo grado 4. Usted está viendo en el esquema que ya la herida o la fractura o la ruptura del parénquima renal llega hasta la pelvis renal, por lo tanto va a haber extravasación no solamente de sangre, sino extravasación de orina. Y se van a formar los famosos urinomas, que posteriormente estos urinomas se pueden infectar y van a producir los abscesos perirrenales. Y grado 5 tenemos lesiones profundas, múltiples. Entonces hay lesión vascular, hay hemorragia extensa o trombosis de los vasos principales. Y la lesión vascular puede incluso desprendimiento del pedículo vascular. Entonces, cuando hay desprendimiento del pedículo vascular, el paciente va a presentar una hematuria mínima a pesar de tener una gran lesión renal, porque al no haber débito renal, o sea, no pasa sangre al riñón, el riñón deja de producir orina y por lo tanto tampoco se va a evidenciar la hematuria que está presentando este riñón. Y el examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo renal es la tomografía axial computarizada. Y con mucha claridad, las imágenes que presenta la tomografía nos va a indicar incluso el grado de lesión del riñón. Entonces, ¿cuánto grado de lesión tiene? Puede ser grado 1, 2, 3 o 4, 5, mediante la acción de la tomografía, el examen más importante para hacer el diagnóstico de traumatismo renal es la tomografía. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes que llegan por hematuria, debido a un traumatismo, tienen necesariamente que hacérsele unos estudios radiográficos. ¿En qué casos nosotros hacemos estudios radiográficos a los pacientes que llegan con traumatismo renal? Entonces, adulto con hematuria macroscópica, un adulto que haya recibido un golpe en la región costolumbar o que tenga una herida penetrante o por arma blanca o arma de fuego en la región costolumbar que presente hematuria macroscópica, este paciente necesariamente tiene que hacérsele un estudio más profundo para determinar cuál es el tipo o el grado de lesión que tiene. Adulto con hematuria microscópica y sistólica menor de 90. Y además si presenta taquicardia, que nos indica que el paciente, a pesar de tener una hematuria microscópica, está haciendo un problema bastante severo desde el punto de vista hemodinámico. Entonces puede haber que el paciente haya tenido no solamente ruptura del riñón, sino también ruptura del uréter, o que haya tenido ruptura del pedículo vascular. Estos pacientes generalmente tienen lesiones bastante graves, pero que no se traduce en el grado de hematuria, porque puede haber una hematuria leve o un grado de lesión renal bastante grande. Entonces, también cuando hacemos estudio radiográfico, en todo paciente menor de 16 años con hematuria sin importar el grado, o sea, puede ser hematuria microscópica o macroscópica, puede ser una hematuria masiva o puede ser una hematuria leve, pero que haya sufrido un traumatismo en la región costolumbar y además que tiene menos de 16 años. Eso requieren estudios radiológicos estos pacientes. También en sospechoso de trauma contuso por desaceleración aún sin hematuria, o sea, pacientes que se caen de grandes alturas, no tan grandes alturas, sino se caen de altura y entonces se va a ocasionar un fenómeno que se llama de latigazo.
Entonces, el fenómeno del latigazo, cuando va cayendo el paciente, hay una especie de rebote del riñón. Y cuando esta especie de rebote del riñón es bastante marcado, puede romperse el pedículo vascular o se puede romper el uréter. De ahí que la hematuria, cuando uno está sospechando de un traumatismo por desaceleración, no interesa el grado de hematuria. ¿En qué casos también se hace estudio radiográfico toda lesión penetrante aún sin hematuria? O sea, un paciente que haya recibido una herida por arma blanca en la región costolumbar o que tenga una puerta de entrada por una arma de fuego en la región costolumbar, así no presente hematuria este paciente, tiene que hacérsele su tomografía. Ya les decía a ustedes que el estudio de elección para el estudio del traumatismo renal es la tomografía abdominal contrastada. Tratamiento. ¿Qué cosa hacemos nosotros cuando nos llega un paciente con traumatismo renal? Tenemos medidas de emergencia. ¿Qué hacemos en el momento que llegue el paciente? Ya hemos hecho el diagnóstico mediante la tomografía, ya sabemos qué tipo de grado de compromiso del parénquima renal tiene, si es grado 1 o grado 5. Ya sabemos todo eso mediante el estudio contrastado de la tomografía. Y así tenemos que si nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene una lesión contusa, llamada también lesiones menores. ¿Cuál es la lesión contusa? El grado 1, en la cual en el grado 1 van a tener ustedes un hematoma subcapsular, pero con cápsula intacta. Quiere decir que el paciente no va a sangrar mucho, pero puede haber un sangrado, una hematuria regular en estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya mediante la tomografía sabemos que este paciente tiene un traumatismo grado 1? El manejo es conservador, o sea, solamente reposo, el hematocrito seriado. Si es que el paciente requiere transfusión sanguínea, se le hará transfusión sanguínea, pero lo más importante es el reposo, y si requiere transfusión de sangre, se le hará la transfusión respectiva, pero se le maneja mediante la ecografía y mediante el hematocrito. La ecografía para ver, porque puede llegar un momento en que este hematoma comience a crecer más y rompa la cápsula. Entonces ya no es un grado 1, sino puede ser grado 2. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿En qué casos los pacientes deben de ser operados, deben ser explorados quirúrgicamente? Por sangrado persistente que lo lleve al paciente a un shock hipovolémico. Entonces, a pesar de que le transfundimos la sangre, el paciente requiere nuevamente sangre cada cierto tiempo, quiere decir que el hematoma es o sea, la lesión está activa, por lo tanto el sangrado también está activo. Entonces sigue llenando la región retroperitoneal, y en la región retroperitoneal muchas veces puede acumular 2 o 3 litros de sangre. Y ustedes entenderán pues que si un paciente sangra 2 o 3 litros, prácticamente está entrando en un shock hipovolémico. Entonces persiste extravasación urinaria, y eso es digamos, controversial. ¿Por qué? Porque algunos pacientes dicen que debe de hacerse la exploración quirúrgica cuando hay sangre, cuando hay orina, o sea, extravasación urinaria. Y otro grupo ¿cómo se llama?, de urólogos dice que no, que con el reposo es suficiente en aquellos pacientes que tienen las lesiones no tan severas de la médula o del sistema colector. Entonces todavía eso, muchos de los pacientes, la mayoría de pacientes no requieren intervención quirúrgica. De 100 pacientes que tienen lesión renal, solamente el 5%
requiere exploración quirúrgica. El resto no requiere, porque los traumatismos severos o suceden en el mismo lugar, el paciente fallece en el mismo lugar donde sucedió el accidente, o las lesiones son tan severas que muchas veces llegan al hospital ya, digamos, fallecen llegando al hospital. Porque si ustedes entenderán que si tiene un paciente, tiene una lesión renal grado 5 en la cual hay una abulsión o ruptura del pedículo vascular, este paciente necesariamente, muchas veces ya no llegan estos pacientes a las salas de emergencia y mueren en el sitio mismo del accidente o mueren en el trayecto de que lo están llevando hacia el hospital. ¿En qué casos también se necesitan intervención quirúrgica? Cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal, pero esta lesión del pedículo renal que no permita mucha salida de sangre, como ya les dije, un quinto del débito cardíaco pasa, pasa por el riñón a cada minuto. O sea, un minuto, la quinta parte de la sangre que nosotros tenemos pasa la quinta parte por el riñón, o sea, por minuto. Si la lesión es severa de los vasos de los pedículo vascular, va a perder un quinto de su sangre por minuto. Entonces ahí ustedes para que tengan en cuenta la gravedad y el pronóstico de una lesión de pedículo vascular. Y en penetrante, sea tanto como arma blanca o arma de fuego, tiene que ser explorado quirúrgicamente, así no tenga hematuria. Entonces estos pacientes sí tienen que ser explorados quirúrgicamente, los pacientes que tienen una lesión penetrante en la región costolumbar. Y aquí tenemos nosotros cómo llegamos las lesiones, la mayoría de patologías renales, nosotros los urólogos las exploramos por vía lumbar, pero hay dos patologías que deben de ser exclusivamente tratadas mediante vía abdominal. O sea, puede ser la, la, la lesión producida por cáncer, o sea, el cáncer renal debe ser tratado por vía lumbar, por vía abdominal, y el traumatismo renal. Porque si nosotros entramos por vía abdominal, nos permite llegar rápidamente al pedículo vascular, y si tenemos una lesión bastante severa, inmediatamente hacemos el clampaje, la ligadura, sección y ligadura del pedículo vascular para extraer un riñón que está completamente destruido. También tenemos que tener en cuenta que cuando es una arma de fuego de alta velocidad, ¿qué se entiende por arma de fuego de alta velocidad? Cuando la velocidad de la salida del trayecto de la bala, la velocidad con que recorre la bala un trayecto es de 960 metros por segundo. Eso se llama velocidad de la bala. Si la bala tiene una velocidad mayor, no sientes, son balas que van a producir un daño bastante severo. Y puede haber una puerta de entrada pequeña en la región costolumbar, pero puede producir una gran lesión a nivel del riñón. A ese fenómeno se conoce con el nombre de cavitación. La cavitación es un fenómeno que se puede presentar en pacientes que presentan lesiones por arma de fuego, pero de alta velocidad. Lo que tenemos que tener en cuenta también es cómo se reparan. Hay una serie de maneras de reparar el riñón mediante nefrectomía polar, mediante suturas en colchonero, y también la lesión vascular se puede clampar en la vena, sobre todo la que más se lesiona, la vena renal, entre dos clamp blandos, vasculares blandos, se puede suturar y luego soltar los clanes y comienza a refluir la sangre nuevamente.
La lesión renal tiene sus complicaciones. Así tenemos que tempranas puede haber. Lo más frecuente son las hemorragias, que incluso pueden llevarle a la muerte al paciente por shock hipovolémico y muerte. La extravasación urinaria, que trae como consecuencia la salida de sangre y orina a nivel de la región retroperitoneal, y si esta orina se infecta va a producirse un absceso perirrenal. La salida de orina se llama urinoma, y si se infecta, absceso perirrenal. Y las tardías tenemos nosotros hipertensión arterial. Muchos pacientes que tienen traumatismos renales con el tiempo van a presentar hipertensión, y es una de las causas de hipertensión de origen renovascular. Hidronefrosis, porque puede que se haya obstruido la parte proximal del uréter, o sea, la salida del uréter hacia la salida de la pelvis renal al uréter, que se llama juntura ureteropiélica, se puede estrechar y va a producir hidronefrosis. Y las fístulas arteriovenosas, muchos pacientes que tienen traumatismo van a presentar. Y como síntomas predominantes que presenta la fístula arteriovenosa son las hematurias. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno tenga una hematuria, puede que la causa de su hematuria sea por fístula arteriovenosa. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la anamnesis de estos pacientes, tienen necesariamente que preguntarles si en algún momento de su vida han tenido un accidente o un traumatismo en la región costolumbar. Las lesiones ureterales es otro conducto, es un conducto que ya saben ustedes que viene desde el riñón hasta la vejiga, llevando la orina mediante un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Las lesiones acá son externas, el 4%, y quirúrgicas abiertas, o sea, ¿cuál es la causa más frecuente de las lesiones del uréter? Las iatrogénicas, las quirúrgicas abiertas y sobre todo la histerectomía. ¿Y por qué la histerectomía va a lesionar? ¿Por qué cuando se hace histerectomía se lesiona el uréter? Porque el uréter pasa 1 centímetro del pedículo vascular uterino. Entonces, en el momento que para hacer la extracción del útero, el ginecólogo va a clampar el pedículo vascular uterino, y si penetra su tijera 1 centímetro más abajo, puede ocurrir que lesione el uréter. Por eso que se dice que la causa más frecuente de lesión ureteral es la iatrogénica quirúrgica. La lesión laparoscópica también puede haber que a través de la paroscopía puede ocurrir que produzca tejido, que madure tejido del uréter, y se puede fistulizar. La etiología, procedimientos, ya hemos visto procedimientos quirúrgicos pélvicos, heridas por armas de fuego. Es raro, solamente hasta un 4% de acción externa. La más son de acción interna, con una serie de patologías, sobre todo de patologías que necesitan necesariamente ser reparadas mediante una operación. ¿Cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Fiebre, el dolor en flanco, va a haber también náuseas, vómitos, pero necesariamente, como ustedes ya saben cuál es la causa principal, las iatrogénicas y sobre todo las histerectomías, el antecedente quirúrgico es importante. Entonces, cuando ustedes estén, digamos, viendo una paciente post-histerectomía y que presenta estos síntomas, hay que sospechar que puede ser eh, problemas problemas ureterales. Entonces, ¿qué se va a presentar? Una hidronefrosis aguda. De ahí que es importante hacerle una ecografía prequirúrgica a todos los pacientes que van a ser operadas de histerectomía. Hay que hacerle una ecografía prequirúrgica, porque muchas veces hay pacientes que por problemas mismo
del tamaño del útero, comprime el uréter y va a producir hidronefrosis. Y si nosotros estamos sospechando de, de lesión ureteral, le hacemos una ecografía sin haberle hecho una ecografía previa, podemos asumir de que esta paciente es portadora de una hidronefrosis por traumatismo ureteral. De ahí que hacemos nosotros un estudio comparativo entre la ecografía que se le toma antes de la operación con la ecografía que se toma después de la operación. Si nosotros tenemos una paciente que tiene su ecografía normal, que no hay hidronefrosis, no hay absolutamente nada, y le tomamos una después de la histerectomía por los síntomas que la paciente presenta y presenta hidronefrosis aguda, eso nos indica que esta paciente es portadora de un traumatismo ureteral. Los radios, digamos, los datos radiológicos. ¿Cuál es el examen ideal para para el diagnóstico de traumatismo ureteral? La urografía excretora. La urografía excretora, a pesar de ser un examen que tiene bastantes años de vigencia, sigue siendo un examen bastante importante para el estudio del uréter en caso de traumatismo ureteral. El diagnóstico, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, sospechar la lesión. O sea, ¿cuál es la lesión? Si es una paciente que se le ha hecho histerectomía, hay que ver en el momento que el paciente, el cirujano estuvo operando, puede que haya salida de un poco de líquido, que al comienzo le pareció orina y después, como ligó su pedículo vascular y dentro de la ligadura el pedículo vascular también ligó el uréter, pasa desapercibido. Entonces, sospecharla. Además, puede haber fiebre, leucocitosis, irritación local peritoneal y hematuria. El reconocimiento intraoperatorio, eso lo hace el ginecólogo. El ginecólogo reconoce, pero muchos no quieren dar su brazo a torcer y dicen, no, yo estaba seco, no observé absolutamente nada, no observé orina que salía y a veces nos hace quedar en error. Pero hay otros ginecólogos que son más honestos y dicen, sí, efectivamente, cuando estaba operando me pareció ver salida de líquido y ese líquido pudo ser orina. Entonces, los estudios de imagen, la urografía excretora sigue siendo el examen ideal, pero también se puede hacer la tomografía y se puede hacer la pielografía anterora o retrógrada. Y aquí tenemos nosotros tomografías y en la parte superior derecha ustedes están viendo que hay una extravasación, donde está la flecha, hay una extravasación del contraste, quiere decir que ahí hay una lesión ureteral. Entonces se lesiona el uréter y a través del uréter comienza a salir la orina. Y aquí están viendo ustedes en la parte inferior, en el lado derecho, una lesión parcial del uréter, en la cual ustedes están observando que hay una extravasación, hay dos flechitas ahí que nos indican que hay una extravasación de la sustancia de contraste, está saliendo la orina, pero también ustedes están observando uréter distal. Entonces, no solamente el proximal, sino también quiere decir que es una ruptura parcial del uréter que le permite que el contraste, la orina contrastada, pase hacia la vejiga. Entonces, diagnóstico diferencial, ¿cuándo hacemos nosotros el diagnóstico diferencial? Sobre todo en pacientes histerectomizadas, con obstrucción intestinal y peritonitis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Casi los síntomas parecidos, pero va a presentar la paciente, es una paciente posoperada, que va a presentar fiebre, va a presentar abdomen agudo, va a presentar náuseas y vómitos, pero ¿qué nos hace la diferencia? La urografía excretora. Si tiene una urografía excretora normal, significa que este paciente no tiene lesión renal, sino puede ser que sea causa de una peritonitis. Infección de la herida operatoria. Generalmente la infección de la herida operatoria no es tan cercano al acto quirúrgico, sino después de 4 o 5 días
ustedes van a observar cambios de coloración, signo de flogosis a nivel de la herida operatoria. Y si colocan ustedes, abren un punto, puede salir pus por la herida. Entonces, todo eso también tienen que tener en cuenta. Y además que la urografía escritora sale nuevamente normal. Y pielonefritis aguda, ya hemos visto que la ultrasonografía es normal y la urografía no hay obstrucción. Por lo tanto, no hay compromiso ureteral. Las complicaciones pueden ser estenosis. Ya hemos visto que puede haber una estenosis y eso ocasionar una hidronefrosis. Y el urinoma, que también puede ocasionar un absceso retroperitoneal y la pielonefritis. El manejo ureteral se maneja de acuerdo al tipo a la localización del ureter, si es distal, proximal o o medio, el uréter medio. Cada uno de ellos tiene un tipo de cirugía que se le puede realizar. Entonces, así se maneja el uréter, se hace una anastomosis término terminal cuando se quiere hacerse, cuando hay tejido tanto distal como proximal del uréter, y se amplía la boca anastomótica para evitar las estrecheces, que es la complicación más frecuente. Entonces, la complicación en la ureteroanastomosis es las agudas, fístulas y abscesos, y las crónicas, las estenosis. Otro órgano que se puede lesionar en el traumatismo son las vejigas. Y las vejigas representan solamente el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. O sea, no es tan frecuente. Y la causa más frecuente es las traumatismos cerrados en hasta un 86% y penetrantes hasta un 33%. La combinación de ambos, tanto intra como extraperitoneal, representa el 20%. La vejiga también se puede lesionar y la uretra simultáneamente, que se presenta hasta en un 29% de los casos. Más del 85% de las lesiones vesicales se asocian a otras lesiones abdominales, porque el golpe que recibe el paciente no solamente exclusivamente va a lesionar la vejiga, sino puede lesionar el intestino, puede lesionar el vaso, puede lesionar el hígado y una serie de órganos intraabdominales. Etiología del traumatismo, la causa más frecuente, rotura vesical, el 90%. Traumatismo iatrogénico también nosotros tenemos en casos de cirugía abdominal, sobre todo en las cesáreas. Muchos pacientes, antiguamente era mayor la frecuencia porque las pacientes que les hacían cesárea no les ponían sonda previamente, sino entraban con la vejiga distendida y en el momento de hacer digamos, la exploración del uréter, la apertura del uréter, podían lesionar la vejiga. Y esta es la combinación perfecta para la ruptura de la vejiga. La ingesta de licor y conducir vehículos motorizados. Entonces, cuando se ingiere licor, aumenta la diuresis. ¿Cuándo se rompe más fácilmente una vejiga? Cuando está llena. Por lo tanto, los pacientes que ingieren licor van a tener una vejiga llena siempre. Y si manejan vehículo motorizado, el timón puede lesionar la vejiga cuando está distendida. La lesión puede ser grado 1, que hay un hematoma intramural y laceración parcial de la pared. Grado 2, la pared vesical es menor de 2 centímetros, pero extraperitoneal. Grado 3, lesión extraperitoneal, pero mayor de 2 centímetros, o intraperitoneal, menor de 2 centímetros. Grado 4, lesión intraperitoneal mayor de 2 centímetros y grado 5, laceración intra o extraperitoneal con compromiso del cuello uretral. Entonces, la clínica, lo más frecuente es la hematuria, que representa el 62% de los casos.
y también dolor abdominal. Otros síntomas, imposibilidad de miccionar, hematoma en la región suprapúbica, distensión abdominal, o sea, cuando ustedes están sospechando de lesión de la vejiga, en primer término tienen que ver si el paciente tiene aliento alcohólico o no y si ha manejado vehículo motorizado o no, o que ha tenido un accidente de tránsito. La hematuria macroscópica presenta, la presencia de hematuria macroscópica indica un traumatismo urológico, o sea que tienen que tener ustedes en cuenta que la hematuria es uno de los signos más importantes cuando uno sospecha de ruptura de algún órgano urinario. La microscópica puede indicar laceración de la vejiga y estar justificada una investigación más profunda. Entonces, el examen ideal para diagnosticar lesión vesical es la cistografía. La cistografía es un procedimiento bastante simple de hacer. En todos los centros hospitalarios tienen digamos, una máquina radiológica y tranquilamente se puede hacer un estudio de una cistografía que representa hasta el 100% de exactitud este examen radiológico. La cistografía por TAC también se puede hacer, pero tiene una sensibilidad hasta el 95%. La urografía excretora no se recomienda para hacer el diagnóstico de lesión de la vejiga porque solamente tiene detecta el 15% de las lesiones vesicales. Y la citoscopía no se realiza cuando uno quiere hacer un diagnóstico de una ruptura de vejiga a nivel de la emergencia. ¿En qué caso nosotros hacemos citoscopía? A aquellos pacientes que han sido sometidas a histerectomía o han sido sometidas a cesárea que presenten hematuria, ahí recién nosotros hacemos una citoscopía. No cistografía, sino citoscopía. Ruptura extraperitoneal, drenaje vesical. ¿Qué hacemos cuando se rompe la vejiga pero no se rompe la cavidad peritoneal? Ponemos una sonda de Foley que puede ser colocarse por la uretra, si es que no hay compromiso uretral, o colocarse por talla vesical en la región suprapúbica. Y toda ruptura intraperitoneal cerrada o cualquier traumatismo penetrante que drene a la cavidad peritoneal tiene que ser explorada quirúrgicamente y debe ser solucionado su problema inmediato, pues si no va a producir un problema de peritonitis química. Traumatismos uretrales, nosotros tenemos que tener en cuenta que la uretra masculina tiene una porción anterior y una porción posterior. La anterior es fácil de reparar, la posterior es mucho más complicada de hacerlo. Entonces, las causas de accidente de tránsito, caídas en lesiones por aplastamiento, que ocasionen fracturas pélvicas, es probable que tenga también ruptura de la uretra. Traumatismos cerrados explican más el 90% de las ocasiones de las lesiones uretrales, los cerrados más no los penetrantes. Entonces, también hay digamos, una relación entre las fracturas y las posibilidades de tener lesión de la uretra. Por ejemplo, rama aislada de la fractura de la pelvis, 0,6. Pero lo más frecuente, caída por horcajadas más lesión sacroiliaca, hasta por 24% de posibilidades de tener lesiones uretrales. Las lesiones anteriores pueden variar desde un estiramiento simple hasta una separación completa casi en el 50% de los casos. La incidencia de lesiones dobles que afectan a la uretra y la vejiga está entre 10 y 20%. También está en grados, el grado 1, sangre en el meato, grado 2, elongación de la uretra, grado 3, extravasación de la contraste y así ruptura completa es grado 5.
La evaluación clínica, ausencia de sangre en el meato, eso es indicativo que no hay lesión uretral. Cuando ustedes están sospechando de lesión de la uretra, vayan ustedes y observen el meato. Si hay sangre seca en la uretra, en el meato uretral, o hay uretrorragia, eso les indica a ustedes que existe una lesión de la uretra. Sangre en el meato, sangre en el introito vaginal en caso de mujeres, hematuria, dolor al orinar o incapacidad de orinar y hematoma o hinchazón en la región perineal. El tratamiento, cuidado de emergencia, si ustedes están sospechando lesión uretral, es preferible poner una sonda por talla vesical. Técnica utilizada según el sitio afecta su longitud. Y aquí tenemos una serie de lesiones de la uretra. La uretra posterior es mucho más complicada de tratar, pero siempre nosotros no reparamos de inmediato la uretra después del traumatismo, sino esperamos por lo menos 3 meses después de ocurrido el traumatismo uretral para hacer la reparación quirúrgica de la uretra. Lesión en uretra en las mujeres, ¿qué vamos a encontrar nosotros en las mujeres? Van a haber sangrado en el introito vaginal. La lesión es fácil de abordar la uretra en las mujeres, pero el problema más complicado es que la uretra, como no tiene esfínteres anatómicos, generalmente la paciente cuando se opera de uretra queda incontinente. Entonces, las complicaciones, impotencia en el varón, impotencia 13% hasta un 30%, ausencia de eyaculado 15%, incontinencia 2 a 4% y estenosis postoperatoria hasta un 15%. Traumatismo de genitales externos constituye digamos, una patología que no es muy frecuente en los servicios de emergencia. Y se dice que existen aproximadamente 1 en cada 175,000 admisiones en los servicios de urología. Y así tenemos que puede haber traumatismos cerrados, contusiones, resultado de una actuación de una fuerza externa contra el pene en estado de flacidez. Lo que sí van a encontrar ustedes es esto de la cremallera en algunos niños, sobre todo que tienen prepucio redundante, prepucio largo, cuando se suben sin el cuidado respectivo, este cierre puede atrapar el prepucio y producir un dolor sumamente intenso. Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Le ponen un poquito de silocaína en la base donde está el incrustado la cremallera, o sea, el cierre, y lo pueden sacar ya con suma facilidad, porque no se permite, o sea, el niño no permite que le manipulen cuando siente dolor. La ruptura o fractura del pene, sobre todo en estado de erección. Y así tenemos nosotros el traumatismo cerrado, la lesión del pene por aplastamiento o fuerza externa, pueden ocasionar hemorragia y edema con ruptura del epitelio, incluso de la fascia de Buck, en la cual hay unos grandes hematomas que nosotros necesariamente tenemos que reparar. Traumatismo testicular, hay una serie de lesiones que se pueden ver a través, pero ¿cuál es el examen ideal para el diagnóstico de traumatismo uretral testicular? Es la ecografía, la evaluación diagnóstica mediante la ecografía escrotal. Y así puede el ecógrafo darnos una serie de lesiones a nivel del escroto mediante el estudio de la ecografía. Y este tipo de lesiones puede ser, por ejemplo, un hematoma de cubiertas escrotales, puede haber colección extratesticular, como los hematoceles, hidroceles, contusión testicular e incluso ruptura de testículos se puede observar a través de la ecografía, lo cual nos obliga a nosotros a hacer una exploración quirúrgica y cerrar la solución de continuidad que se presenta a nivel testicular. Bueno, siendo las 2 de la tarde, es el justo una hora, las últimas diapositivas hemos tenido que acelerar un poquito, pero hemos cumplido con la clase de hoy día. Ustedes continúan en la clase con el doctor
creo que el doctor Morante les va a hacer la clase de cáncer de testículo. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar reunidos y nos estamos viendo los que rotan con nosotros en el Hospital Hipólito Unanue para el día de mañana continuar con las prácticas. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.